buenos días. Gracias por haber venido a esta pequeña disertación, esta pequeña charla que vamos a compartir en el día de hoy. Y la inquietud proviene de básicamente a qué se dedican los teósofos. ¿Cuál es la esencia de esta actividad? Y una vez, ¿verdad?, involucrados en esto, ¿a dónde dirige y hacia qué dirige la teosofía como tal? Se titula esta charla Compañeros de viaje en el sendero espiritual, viendo a la teosofía como un sendero, ¿verdad?, como un sendero espiritual. Y los compañeros de viaje son todos aquellos que tienen en común una serie de pautas, de principios, de prácticas, etcétera, etcétera, que les permite de alguna manera recorrer ese sendero. Estas líneas que vamos a compartir están extraídas de 5 artículos de Blavatsky, así que no son de ninguna manera ideas personales. Las sacamos de 5 artículos, se los vamos a mostrar. Esos artículos los vamos a repasar muy brevemente y al final le vamos a dar las fuentes de dónde provienen estas ideas, por si acaso alguien quiere profundizar en el tema. Así que, compañeros de viaje en el sendero espiritual. ¿Okay? Y vamos a comenzar con una pequeña introducción para ubicarnos, ¿verdad?, hacia dónde nos dirigimos. Por un lado tenemos a la sociedad teosófica como el escenario en el cual estamos trabajando, ¿verdad? La sociedad teosófica, uno de sus ejes principales es la libertad de pensamiento. Y la plataforma más importante de la sociedad es la fraternidad, ¿okay?, la fraternidad universal. Así que estos 3 puntos los vamos a ver de distintas formas, dependiendo del autor y dependiendo del contexto. Así que la sociedad teosófica está compuesta por estudiantes que pertenecen a religiones distintas, aunque no pertenecen a ninguna. Están unidos, ¿verdad?, por su aprobación a los objetivos de la sociedad y por su deseo, ¿verdad?, de poner a un lado los antagonismos religiosos, congregando personas de buena voluntad, y por su deseo de estudiar las verdades de las religiones y ciencias y compartir, ¿verdad?, esos descubrimientos con sus compañeros. El vínculo que une a los teósofos en sentido general es la investigación y la aspiración por la verdad. Básicamente esos son los 2 vínculos. Y sostiene, ¿verdad?, que la verdad, sea lo que eso sea, debe buscarse a través del estudio, la reflexión, la pureza de vida y la devoción a elevados ideales. Así que consideran que el precio de la verdad debe ser el resultado del esfuerzo. ¿Okay? Así que la tolerancia es parte de este sistema y se extiende a todos, inclusive a los intolerantes. Por lo tanto, es parte del deber, ¿verdad?, de toda persona que se involucra en esta actividad, ser tolerante. ¿Okay? La consigna de los teósofos es la paz y su aspiración, ¿verdad?, es la verdad. Aquí tenemos el asunto de la libertad de pensamiento, y es que después que la sociedad teosófica se ha esparcido ampliamente por todo el mundo y cuenta con miembros de distintas religiones, grupos políticos, instituciones, etcétera, etcétera, se ha considerado conveniente que no hay ninguna doctrina u opinión enseñada o sostenida por quien quiera que sea de modo alguno obligatorio, ¿okay?, para ser miembro de la sociedad. Así que
no hay ninguna doctrina, enseñanza, etcétera, que el miembro de la sociedad pueda aceptar o rechazar. ¿Okay? Así que se dice que la aceptación, en algunas partes, de los tres objetivos es la única condición para hacerse miembro. Probablemente en la mayoría de instituciones como esta, solamente el primer objetivo, ¿verdad?, que es el de la fraternidad universal, es la única condición para hacerse miembro. Algunos instructores se quejan de que han visitado otras sedes de la sociedad y ni siquiera ese, ¿no?, la persona lo sigue. Así que ningún instructor, ningún escritor desde Blavatsky para abajo tiene ninguna autoridad para imponer sus enseñanzas o opiniones a los miembros. Todo miembro tiene el derecho de seguir cualquier escuela de pensamiento, pero no tiene ningún derecho a forzar a nadie para su escogencia. Finalmente, la fraternidad universal nos dice la teosofía que todas las almas son divinas. Hay almas viejas, hay almas jóvenes, pero todas son hermanas. A pesar de todas las diferencias de nacimiento, de capacidad, de entorno, de raza, de credo, de sexo, de casta o de color, de bondad o maldad, todos los seres forman una fraternidad indivisible. Y todos nosotros formamos una cadena. Y el más fuerte crece ayudando al más débil. Así que la fraternidad es la ley del crecimiento de toda la humanidad. Pero esta fraternidad se extiende a todo. Se extiende también a los animales, a las aves, a los peces, a las plantas, a las montañas y a los mares. Así que crecemos por nuestra unidad con todas las cosas. Y la naturaleza divina que está latente en ellas, como en nosotros, ayuda a nuestra divinidad inherente para que avancen en su realización, en su belleza. Vamos a revisar entonces 5 artículos que es sobre la idea que vamos a ver. Esos 5 artículos, ¿verdad?, para quienes quieran copiarlo, son los siguientes. ¿Qué son los teósofos? Chelas regulares y chelas laicos. Hay otro que se llama chelas, mahatmas y chelas. Y el último, muy interesante, insinuaciones prácticas para la vida diaria. Ahí concluimos en esa parte. ¿Okay? Así que cuando hablamos de chelas, es un término antiguo, probablemente sánscrito, que se le da en la teosofía al estudiante que ingresa a este tipo de actividad, a este sendero. Chela en realidad significa estudiante. ¿Okay? Y todos somos chelas de alguna manera. Es decir, todos somos estudiantes uno de los otros. Nosotros somos instructores de quienes están detrás y somos estudiantes de quienes están más avanzados en sentido general. Cuando le preguntan a Blavatsky, ¿qué son los teósofos? Blavatsky, entre varias ideas, dice lo siguiente. Dice que la sociedad teosófica señala, ¿verdad?, que son propiamente teósofos todos los sinceros y originales investigadores del aspecto oculto de la naturaleza, ya sean materialistas, que ven en la materia la potencialidad de toda vida terrestre, o los espiritualistas, que consideran al espíritu como la fuente de toda energía y también de toda materia. Así que miren qué interesante para Blavatsky. Los teósofos son los investigadores, aquellas personas que se dedican a estudiar el aspecto oculto de la naturaleza. Y dice que para ser teósofo no es necesario
reconoce la existencia de un Dios o de una deidad especial. Basta adorar el espíritu de la naturaleza viviente y procurar identificarse con él. Así que el teósofo, una de sus características, entre otras, ¿verdad?, es una persona que lleva una vida contemplativa, porque dedica mucho tiempo al silencio y la meditación. Personalmente yo le agrego el estudio también, ¿verdad? Pero dice Blavatsky que el verdadero estudiante siempre ha estado recluido en el silencio y la meditación. Y finalmente dice que tiene tan poco en común con los gustos y costumbres del mundo profano que mientras él estudia, sus enemigos y calumniadores no desaprovechan las ocasiones para burlarse de él o de ella. ¿Okay? Así que ya ustedes se pueden imaginar, ¿verdad?, lo que dice la gente de los teósofos. No voy a repetir eso, pero bueno. Vamos a entrar ahora a una parte, quizá la parte más larga de todo, ¿verdad?, de toda esta sección. Y vamos a hablar entonces de lo que son los chelas, o sea, estudiantes regulares y estudiantes laicos. ¿Okay? Vamos a hablar entonces de estos dos tipos de personas. Y dice Blavatsky que un chela, un estudiante de filosofía, es la persona que se ofrece a un maestro como discípulo para aprender los misterios de la naturaleza, ¿okay?, y poner en práctica sus facultades psíquicas. Qué interesante. ¿Okay? O sea, por un lado, el estudiante o el chela, bajo la dirección de su instructor, se dedica al estudio oculto de la naturaleza, o sea, las leyes, ¿verdad?, ocultas de la naturaleza, y también a la práctica y desarrollo de sus facultades psíquicas. El maestro que lo acepta se le llama en India guru, es un instructor, y el verdadero guru es un adepto de la ciencia oculta. Es una persona con un profundo saber exotérico y esotérico, o sea, conoce la forma y conoce el fondo, quien ha sometido a la esclavitud su naturaleza carnal y ha desarrollado el poder de dominar las fuerzas de la naturaleza y sondear sus misterios por medio de poderes latentes y activos en su ser. Dice Blavatsky, ofrecerse como aspirante, ¿verdad?, al estudiantado, al chelado, es cosa fácil. Ahora, ir más allá, ir hacia lo que le llaman el adeptado, ¿verdad?, es la tarea más difícil que un hombre pueda emprender. Entonces, Blavatsky sostiene que hay un texto que se llama Las leyes de los discípulos. Y ese texto, en su capítulo 4, dice, ¿verdad?, que hay 7 requisitos para ser aceptado como un chela regular, un estudiante normal. Así que estos requisitos no lo tomen, por favor, de manera literal, es una opinión muy personal, porque las palabras a veces entrampan y las cosas pueden ser más flexibles de lo que uno se imagina. Así que sobre las leyes de los discípulos, para aceptar a un individuo como discípulo, debe cumplir con 7 requisitos. El primero es la perfecta salud corporal. Yo decía, wow, perfecta salud corporal. Ya está la mayoría, ¿verdad?, fuera. Pero no realmente, digo, es una opinión, le estoy llevando a la contraria, ya hablo aquí. En realidad, cuando el individuo comienza a avanzar, su salud cambia, porque una serie de hábitos a los cuales estamos acostumbrados van desapareciendo, se van desmontando y el cuerpo comienza a reaccionar y su salud, por lo tanto, se estremece. Puede
sufrir, ¿verdad?, cuando van cambiando ciertos hábitos. Pero bueno, vuelvo y repito, esto es una opinión personal. El número 1 es la perfecta salud corporal. El número 2, que es un reflejo, ¿verdad?, del primero, dice que debe tener una absoluta pureza física y mental. ¿Okay? Decían, creo que los griegos, ¿verdad?, mente sana, cuerpo sano, o algo por el estilo. O sea, parece que la verdadera pureza comienza en la mente y se refleja en el cuerpo. Así que debe tener, ¿verdad?, un nivel alto de pureza física y mental. El tercero, debe ser inegoísta, ¿verdad? O sea, debe tener deseos inegoístas. Debe tener la cualidad de la caridad, una caridad universal y una compasión por todos los seres animados. Ese es el tercer requisito. El cuarto, debe tener una fe inquebrantable en la ley de karma. ¿Okay? Una fe y una convicción profunda en la ley. El quinto, debe tener un valor, una valentía muy alta ante todo suceso, incluyendo la muerte. ¿Okay? El sexto, el penúltimo, una percepción intuitiva de que su ser o espíritu divino o Atma es el vehículo de la compasión. Y por último, una calma indiferente, una frialdad pasmosa, una indiferencia pasmosa, ¿verdad?, en relación a todo lo que es el mundo objetivo y transitorio. ¿Okay? Así que debe desarrollar estas cualidades por sus propios esfuerzos y sin ayuda ninguna. Unos rotos aquí como de mucha seriedad. No es tan difícil, ¿eh? Así que vamos a ver más adelante cuando ella da unas pautas y dice, oh, y esto no era de esta manera. Pero bueno. Así que dice que cuando el estudiante, ¿verdad?, está en vías de desarrollo, debe ir desarrollando, ¿verdad?, en su proceso de desarrollo cierto dominio sobre cuatro áreas. Debe tener un dominio y un control a prueba, ¿verdad?, sobre el cuerpo. Número 1. Debe tener un gran dominio sobre los sentidos. El número 3, debe tener también un gran dominio sobre el dolor físico y mental. Y reconocer al yo como el gobernador del mundo de las percepciones. ¿Okay? Así que dice Blavatsky ¿verdad?, más adelante, que desde que surgió la sociedad teosófica, esas reglas que le acabo de mencionar fueron flexibilizadas. Y debido a la presión que estaba recibiendo en aquella época, mucha gente comenzó a insistir que quería entrar al chelado, al proceso del chelado, al entrenamiento en el chelado, ¿okay?, para poder desarrollar sus facultades psíquicas, que eso era lo que más le interesaba. Sobre todo la capacidad para hacer fenómenos. Blavatsky pues se resintió y decía que no se podía, pero lo consultó con sus maestros y sus maestros le dieron luz verde. Dice ella lo siguiente: varios miembros de la sociedad, por medio de pruebas practicadas, han formado convicción sobre los puntos procedentes, o sea, los requisitos que le mencionaba, pensando que, ya que otros habían alcanzado la meta,
también ellos podrían alcanzarla siguiendo el camino. Y solicitaron ser aceptados, solicitaron ser candidatos, ¿verdad?, aceptados para el chelado. Y se les otorgó permiso. Dice, los resultados fueron poco animadores. Poco animadores, demasiado decentes. Los resultados fueron pasmosos en realidad. Pero bueno, aunque bien advertidos por adelantado sobre el peligro, ¿verdad?, a los candidatos, cometieron el error y tuvieron el egoísmo de perder de vista su pasado, mirando solo hacia el porvenir. Olvidaron que no habían hecho nada para merecer el honor de ser elegidos. Eran gente egoísta, gente sensual, que se habían formado en un ambiente del todo propicio, ¿verdad?, para desarrollar su naturaleza animal en vez de desarrollar sus potenciales facultades espirituales. Todos esperaban que se le enseñaran las cosas ocultas y que se le concediesen poderes extraordinarios, porque ese era su derecho, ya que habían ingresado a la sociedad teosófica. Palabra, ¿verdad?, de verdad. Así que era el clamor general que no podía subsistir la sociedad teosófica a menos que se le diese la oportunidad a algunas personas de entrar en el sendero del chelado. Olvidaron que los nobles objetivos de nuestro programa. Olvidaron también las obligaciones del hombre para con su prójimo y para con su país. Es decir, su deber de iluminar, animar y elevar a los más débiles o menos favorecidos. Así que las autoridades, es decir, los hermanos mayores, los Mahatmas, acordaron que se accediese a las peticiones de algunos de los más insistentes candidatos. Es decir, se le dio luz verde a la gente que más insistía. El resultado de la experiencia prueba mucho mejor que los más extensos discursos de lo que es un chela y cuáles son las consecuencias del egoísmo y de la temeridad. A todos se les advirtió que debían esperar un tiempo, algunos años, antes de que se comprobara su aptitud y que deberían pasar por una serie de pruebas que sacarían a plena luz todo lo que en cada uno hubiese, tanto lo malo como lo bueno. Siendo casi todos casados, fueron designados con el nombre de chelas laicos. ¿Okay? Surge un término nuevo, ¿verdad?, que no era muy conocido, y es aquel estudiante, aquel aspirante que lleva una vida marital, lleva una vida familiar. A ese tipo de estudiantes, entonces ya le llaman chelas laicos o estudiantes laicos. Dice que el chela laico es un hombre del mundo que afirma su deseo de adquirir sabiduría en las cosas espirituales y virtualmente lo que es todo miembro de la sociedad teosófica que se ha suscrito al segundo objetivo de los 3 declarados en nuestros estatutos. ¿Okay? Sin pertenecer al número de los verdaderos chelas, puede llegar a serlo porque ha franqueado la frontera que lo separa de los Mahatmas y se ha colocado al alcance de sus observaciones. Entrando en la sociedad y prometiendo ayudarla en su obra, se obliga a obrar en armonía con los Mahatmas, por cuyo mandato fue instituida la sociedad teosófica y bajo cuya protección permanece condicionalmente. Así que ingresar a la sociedad equivale a serle presentado. Lo demás depende absolutamente del miembro. ¿Okay? Recordemos, haciendo un paréntesis, que los Mahatmas son servidores. Ellos no son árbitros del karma. Los Mahatmas son servidores. Así que la admisión de un individuo como chela laico no le confiere otro privilegio que el de trabajar en su desenvolvimiento bajo la observación de un maestro. Sus buenos pensamientos, sus palabras o acciones producirán sus frutos, así como los malos
también producirán los suyos. Así que hay una ley en la naturaleza cuya acción explica el problema, ¿verdad?, en que se han envuelto las personas que, sin estar preparadas, ingresan de alguna manera al entrenamiento del chelado. ¿Okay? Así que hay un refrán que dice: no toques al perro mientras duerme. ¿Verdad? Aquí se diría de otra manera, o sea, no lo moleste, no lo... ¿verdad? Así que ese refrán contiene un gran significado oculto. Y dice que ninguna persona, hombre o mujer, conoce su fuerza moral antes de haberla ensayado. ¿Okay? Al emprender el camino del chela, se despierta a latigazos todas las dormidas pasiones de su naturaleza animal. ¿Okay? Tan pronto se entró a ese sendero, se activan unas energías en las cuales, ¿verdad?, se activan todas las dormidas pasiones y comienza un terrible combate con enemigos que no piden ni dan cuartel. De una vez para siempre se trata de ser o no ser, de vencer. Vencer es el camino del adeptado. Sucumbir es un martirio innoble, porque fracasar en este sendero, debido al orgullo, a la lujuria, la avaricia, la vanidad, el egoísmo o cualquier otro sentimiento, es en efecto innoble a los ojos de cualquier persona, ¿verdad?, que aspira a recorrer este sendero. El chela no solo ha de afrontar todas las malas inclinaciones latentes en su naturaleza, sino también la velocidad adquirida por las fuerzas siniestras acumuladas por la comunidad o la nación de la cual forma parte. Porque él es parte integrante de esta colectividad y las causas que afectan al individuo o al grupo reaccionan unas sobre otras. O sea, tenemos una situación ahora más problemática todavía. No es solamente que se despierta, ¿verdad?, sus potencialidades más bajas, sino que las fuerzas que le rodean, que le circuncidan, que son producto del karma colectivo, de alguna manera lo impactan, de alguna manera lo empujan. La lucha por el bien de nuestro héroe arroja discordia sobre el cuerpo del mal que le rodea y atrae su furor. Mientras él se contemple, o sea, mientras la persona se satisfaga con marchar al mismo paso de sus vecinos, o sea, de sus congéneres, y ser más o menos como ellos, o un poco mejor que ellos, o un poco peor, ¿verdad?, que el término medio, nadie se ocupará de él. O sea, mientras tú sigas siendo igual que la mayoría, no hay problema. Todo va bien. ¿Okay? Si eres un poquito mejor o un poquito peor o igual, eso está excelente. ¿Okay? No hay problema. Pero en cuanto se sepa que ha sido capaz de descubrir el vacío de la vida social, la hipocresía, el egoísmo, la sensualidad, la concupiscencia y otros rasgos, ¿verdad?, que la desfiguran, y que ha resuelto sobre todo elevarse a un nivel superior, enseguida el odio y todo cuanto mora en las naturalezas perversas, hipócritas y malévolas le rodearán de una corriente contraria. No sé si me siguen el hilo, ¿verdad? Mientras uno sigue, como mientras el chela, ¿verdad?, sigue la corriente, no hay problema. Sí, mientras vaya con la manada no hay problema.
Pero si le declaran la guerra, ¿verdad?, a la hipocresía, a la maldad, etcétera, etcétera, entonces vas a recibir el ataque de la manada. Si posee una gran fuerza innata, se librará de ellas. Como un potente nadador se lanza y atraviesa, ¿verdad?, una corriente que arrastra al débil. Pero si esa batalla moral, el chela tiene un solo defecto acumulado o disimulado, haga lo que haga, ese defecto saldrá a la superficie. Así que el barniz de las conveniencias sociales, de que todos estamos cubiertos, debe perder hasta su última capa. Y el yo interno debe manifestarse sin el menor velo que encubra su desnudez. Las costumbres sociales mantienen a la gente en límites morales que las obligan a pagar tributo a la verdad, haciendo, ¿verdad?, que la gente aparezca ser buena. Estas costumbres son de tal naturaleza que todas el chela las ha de superar, trascendiendo sus limitaciones, ¿okay?, como parte del esfuerzo de desarrollo. El vicio, las tentadoras pasiones que atraen al inexperto chela hacia las profundidades, ¿verdad?, de las degradaciones psíquicas, deben también ser superadas. Así que en nuestro caso, la lucha se entabla entre la voluntad del chela y su naturaleza carnal. O sea, la lucha del chela es con su propia naturaleza, contra su propia naturaleza carnal, contra su propia personalidad. Y el karma prohíbe e impide que ni ángel ni guru intervengan hasta que se conozca sus resultados. Así que un Mahatma definió el proceso de formación de chela diciendo que es, entre comillas, un disolvente psíquico que consume todas las escorias y solo deja oro puro. Si el candidato tiene en su interior, de una manera latente, pasión por el dinero, por la baja política, por el escepticismo materialista, si tiene ostentación, o sea, si tiene la ostentación, ¿verdad?, como su norte, la mentira, la crueldad o la concupiscencia de cualquier otra especie, crecerá el germen poco a poco. ¿Okay? Sucediendo lo mismo con las cualidades nobles de la naturaleza humana. Así se revela el hombre real. O sea, cuando el individuo entra a este sendero, lo peor de sí sube sin darse cuenta, y lo mejor de sí sube también espontáneamente sin darse cuenta. Así que no sería pues el colmo de la locura abandonar el llano sendero de la vida para escalar las rocas del chelado. ¿No sería eso una locura? Dejar la vida cómoda, la vida fácil, la literatura, para meterse en ese proceso. Dice el Baba que menciona 6 casos, y hoy qué interesante. Oye esto, Ángel. Dice ella, en el último año recordamos 6 casos de individuos, ¿verdad?, que se metieron en este proceso. Dice, en un caso el aspirante perdió el juicio retractándose de los nobles sentimientos que acababa de profesar algunos días antes e ingresando como miembro de una religión cuya falsedad había demostrado con profundo desdén e irrebatibles argumentos. 2. Otro cometió un abuso de confianza y desapareció con los fondos de su patrón, que también era teoso. 3. Un tercero se entregó al más desenfrenado libertinaje, confesándole a su instructor que había escogido
con lágrimas, ¿verdad? Y suspiro. O sea, después de haber hecho en ciertos votos, pues se entregó a un libertinaje desenfrenado, confesándoselo a su instructor más adelante. Un cuarto se unió con una persona de distinto sexo, rompiendo con sus más sinceros y queridos amigos, o sea, declarándole la guerra, ¿verdad?, a sus hermanos. Otro, un quinto, el penúltimo, mostró signos de aberración mental y fue acusado ante los tribunales por su vergonzosa conducta. Y el último, un sexto, eso fue un año nada más, se levantó la tapa de los sesos para escapar de las consecuencias de un acto criminal a punto de ser descubierto. Y dice ella, y aún podríamos continuar la lista. Usted dirá, pero ve acá, ¿y qué clase de asociación era esa? ¿Dónde era que, ¿verdad?, se estaba dando eso? Pero bueno, todos eran, dice Lavar, en apariencia, sinceros investigadores de la verdad y pasaban en el mundo por ser personas respetables. Todos. En apariencia eran dignos de ser elegidos como candidatos al chelado, pero por dentro todo era podredumbre y sepulcros blanqueados. ¿Ok? Para finalizar, dice ella, bueno, un momentito, algunos obtuvieron éxito y se hallan en el camino de pasar gradualmente a través de las primeras fases de su prueba, haciéndose útiles a la sociedad teosófica y al mundo en general por sus buenos ejemplos y por sus enseñanzas. Si perseveran, mucho mejor para ellos y para nosotros. Dice, los asaltos, los choques, las pruebas son terribles, pero después de todo no hay nada imposible para quien quiere. Así que jamás serán pocas las dificultades para el Chela, a menos que cambie su naturaleza humana y evolucione hacia un nuevo orden de cosas. Esta es la parte más larga, ¿verdad?, la parte más pesada, pero no quería recortarla porque ingresar, ¿verdad?, a ciertas iniciaciones, ingresar a ciertos procesos sin estar preparado, puede tener un costo muy alto. E ingresar al sendero sin esperar, sin hacer un verdadero examen de conciencia, puede acarrear una tremenda sorpresa. Y dice la teosofía que quien ingresa al sendero, todas sus potencialidades se desarrollan. Lo mejor de sí crece, se desarrolla y todo el mundo se da cuenta. Pero lo peor de sí también sale a la luz. Seguimos. Con respecto a los chelas, dice Blavatsky, ¿qué son los chelas? O sea, ¿qué son los estudiantes? ¿Y qué poderes tienen los chelas? Y tienen fallas, tienen faltas. ¿Y en qué sentido son diferentes los chelas, o sea, los estudiantes aceptados, a los que no lo son? Las palabras de un chela deben tomarse como algo sagrado, o sea, como una verdad. Y dice Blavatsky, no, un chela solamente es un discípulo, nada más. Y dice ella, hay chelas y chelas, así como hay mahatmas y mahatmas. Dice, de hecho, hay mahatmas que apenas son unos chelas de otros mahatmas que están más altos. O sea que es una cadena aparentemente muy larga. Pero nadie debería confundir a un chela que esté empezando su penosa jornada con un chela mayor, que es un mahatma. Dice, y oigan esto, qué interesante, un chela, o sea, un estudiante ya comprometido, un estudiante aceptado, es una persona infortunada que ha entrado en un camino no manifiesto. Y Krishna dice que este es el camino más difícil. Esta es una de las partes más complejas y más interesantes
con la que yo me encontré revisando estos artículos, cuando Blavatsky dice que es un camino no manifiesto, y no manifiesto desde mi punto de vista personal, ¿verdad? Por el respeto que ustedes me merecen, porque cada quien podría interpretarlo de una manera totalmente distinta. Lo que él está diciendo, según lo que puedo captar, es que en esto no hay nada escrito. No hay nada escrito. O sea, es un camino no manifiesto. No es algo que está reglamentado, no es algo visible, no es conocido, etcétera, etcétera. Es completo. Por eso Krishna dice que es el camino más difícil. Así que el chela no es el portavoz de su maestro. ¿Okay? Un chela no es ni el portavoz de su maestro, ni es un bachiller tampoco en el arte del ocultismo. ¿Okay? Así que se les recomienda que nunca trates de hacerte aceptar para el chelado. Espera, ¿verdad?, que el chelado te llegue. Espera que te llegue. Un chela es una persona común y corriente. No tiene rasgos, ¿verdad?, que lo distingan de cualquier otra persona. Y los poderes que pudiera desarrollar un chela varían según su progreso. No se les permite usarlos, excepto en casos raros y excepcionales, y jamás puede hacer alarde de poseerlos. Es decir, aquel que dice que tiene tal o cual facultad, pues se dice que el que habla no sabe, y el que sabe no habla. Por último, la tarea principal del chela es trabajar sobre su personalidad, es trabajar sobre sus sentidos, es trabajar sobre su carácter y amoldarlo, refinarlo, transformarlo para que aparezca el yo real. ¿Okay? Este es el penúltimo tema que les voy a tratar, y es sobre los Mahatmas. Así que un Mahatma, un hermano mayor, como se le dice en algunos casos, Mahatma quiere decir gran alma, ¿okay? Y es un término que algunos estudiantes lo tomaron prestado del Bhagavad Gita. Ahí es donde aparece realmente ese término. Y dice Blavatsky que un Mahatma es un personaje que mediante una preparación y educación especial ha desarrollado las facultades superiores y ha alcanzado un conocimiento espiritual que la humanidad común adquirirá después de haber pasado por muchas reencarnaciones durante el proceso de la evolución cósmica. Así que básicamente ese es un Mahatma. Y hay un punto interesante, déjenme ver cómo yo se lo explico para no hacerlo más largo. Realmente el verdadero Mahatma es alguien que ha desarrollado ya sus niveles más altos espiritualmente hablando, ¿okay? Sus manas, la parte manásica, la parte mental, la parte pública, ¿verdad? Y aquello que se le llama Atma. Blavatsky señala que no es fácil reconocer un Mahatma, porque para reconocer a tal ser hay que tener unos sentidos despiertos, y son sentidos superiores. Si esos sentidos superiores no están activos,
usted no lo puede reconocer. Hay una pregunta, creo que en el capítulo número 4 del Bhagavad Gita, en el cual Arjuna le pregunta a Krishna, ¿y cómo es un ser iluminado? ¿Cómo yo lo reconozco? ¿Cómo habla? ¿De qué manera camina? ¿Cómo se viste? ¿Qué come? Y la respuesta que le da Krishna es alarmante, porque no tiene rasgos externos. No se le puede reconocer externamente. Ahorita vamos a ver la respuesta, ¿verdad? Adentro del punto. Pero Blavatsky dice, si usted quiere ver Mahatma, tiene que haber despertado los sentidos más altos, la visión interna más alta, porque a través de la forma no es posible. Dice esta parte ya por último, dice que las cosas elevadas pueden ser percibidas solo mediante un sentido relacionado con esas cosas elevadas. Por lo tanto, quien desee ver a un verdadero Mahatma debe usar entonces su vista, ella le llama intelectual, pero es su vista pública, su vista superior. Así que la individualidad superior del hombre, compuesta por su manas superior, por el sexto principio y por el séptimo, deben trabajar como una unidad para obtener de esta manera la sabiduría divina. Pues las cosas divinas solo pueden ser percibidas a través o mediante las facultades divinas. Y hay un punto que yo quisiera, por favor, que ustedes lo tomen muy en cuenta, que es una de las partes más importantes, muy clara. Dice Blavatsky que el deseo de mover a alguien a ser aceptado como Chela es comprender las funciones de la ley de evolución cósmica. Esa debe ser la motivación principal para ser aceptado como un Chela. Repito, ¿okay? La motivación principal para que un individuo pueda ser aceptado como Chela es la de comprender las funciones de la ley de evolución cósmica para poder trabajar en armonioso acuerdo con la naturaleza. Esa es la puerta que abre, ¿verdad?, el sendero al chelado. Si alguno de ustedes alguna vez se le ocurre la idea, ¿verdad?, de entrar a la parte práctica, a la parte elevada, a la parte profunda de la teosofía, esa es la clave. Debe revisar sus motivaciones y ver si su motivación es comprender las funciones de la ley de evolución cósmica para poder trabajar en armonioso acuerdo con la naturaleza. Quizá esta es la parte más importante, ¿verdad?, de todo lo que yo pudiera decir. Hay un artículo que está en el libro Cognitivo Práctico. ¿Okay? Ese artículo creo que es el último y se titula Insinuaciones prácticas para la vida diaria. Ese artículo ha sido objeto de discusión por parte de algunos autores que consideran que el artículo Blavatsky nunca lo escribió. En realidad apareció en una de las publicaciones de aquella época y contiene 7 recomendaciones para los estudiantes. No voy a entrar en detalle sobre ella porque es una serie de pautas de trabajo para los que quieren prepararse para el sendero del chelado, es decir, para entrar en ese sendero. ¿Dónde están esas pautas?
Bueno, esas pautas están en un grupo de libros que le llaman devocionales. Son libros pequeñitos. Están supremamente condensados, muy sintéticos. Alguien trató de tomar de esos libros, ¿verdad?, todo lo que podía obtener, y estos son. Ojalá, ¿verdad?, los que están aquí por lo menos tengan 2 o 3 o 4 de ellos, pero los libros donde ustedes van a encontrar las pautas para poder prepararse para el sendero del chelado son Luz en el Sendero de Mabel Collins, está el Dhammapada, que contiene unas claves muy interesantes. Por cierto, el Dhammapada, ¿verdad?, para los que quisieran estudiarlo de manera profunda, aunque ustedes lo ven de manera muy armoniosa, el Dhammapada está trastocado. ¿Okay? Hay algunos autores que lograron entender las claves y lo organizaron, pero el Dhammapada está escrito en versos gemelos, donde se presenta una cara y la otra de una idea. ¿Okay? A los pies del maestro, ¿verdad?, por Krishnamurti, son unas pautas de trabajo que se le dieron a él estando muy joven, están los aforismos yoga de Patanjali, y están los comentarios de Taimi, los comentarios más avanzados que yo he visto. No hay mucha gente que se meta en los aforismos yoga de Patanjali. ¿Okay? La voz del silencio. La voz del silencio es un tratado sumamente profundo, contiene una sutileza extraordinaria. Es algo que hay que cogerlo con pinza y leerlo entre líneas. Con las puertas de oro de Mabel Collins, muy poco, ¿verdad?, le han prestado atención con las puertas de oro. Pero las puertas de oro está escrito en historias, en cuentos, y tienen unas pautas, ¿verdad?, por no decirle moralejas, muy interesantes dentro de cada historia. Está el Bhagavad Gita. Eso es oro molido. Eso es oro molido. No hay mucha gente, ¿verdad?, que se haya atrevido a meterse en las profundidades del Bhagavad Gita, pero dichoso y afortunado es aquel que tenga la oportunidad de meterse, ¿verdad?, en el Bhagavad Gita y contemplar esas ideas. Están los Upanishads. Los Upanishads, yo nunca lo voy a decir, pero bueno. Y hay uno pequeñito que se titula el Tao Te Ching. Normalmente aquí se dice mención aquí, en este escenario. El Tao Te Ching, ¿verdad?, que es un librito pequeñito, es la esencia del taoísmo. Que lo escribió un gran maestro que se llamaba, por ser a su sinónimo, Lao Tse. Así que estas pautas, ¿verdad?, que están acá, en este artículo, así como se llama, insinuaciones prácticas para la vida diaria, a alguien se le ocurrió sacar ideas de cada uno de esos libros y los colocó en el artículo y lo dividió en 7 secciones. Pero por razones de tiempo no vamos a entrar ahí, porque esto quizás traería más confusión y agotamiento que lo que uno espera. Así que hay uno por Frank Hartman que se llama Magia Blanca y Negra. Anótelo, por favor. Magia Blanca y Negra. Frank Hartman, creo que era secretario de Blavatsky en aquella época. Y aunque no es un libro devocional, pero algunas de las pautas las sacaron de ahí. Así que no sé si hay alguna pregunta, comentario, sugerencia hasta acá, porque si me extiendo quizás crearía más confusión. Sí. La iniciación de Manhattan, es la quinta, la sexta, ¿qué iniciación debe alcanzar? Una gran alma, un gran maestro es alguien que recorrió el mismo sendero que
que nosotros estamos recogiendo. Y tengo una línea de aprendizaje, ¿verdad?, más compleja, pero el trabajo principal de los Mahatmas es brindar ayuda, brindar apoyo al desenvolvimiento y al desarrollo de la humanidad. Nosotros, cuando tenemos la motivación correcta y cuando nos preparamos, nos volvemos entonces visibles ante los ojos, ¿verdad?, de estos seres, y de alguna manera ellos se ponen en contacto con nosotros. No es al revés, sino que cuando uno se prepara, el Mahatma llega. Y llega de muchas formas, de distintas maneras. Así que no vayan a pensar, ¿verdad?, que el Mahatma es un individuo en particular. El Mahatma puede manifestarse de muchísimas formas. Mahatma ya ha trascendido que ya es un grado de que los padres ya de reino y esta se llama ahora el reino espiritual. Por eso es que no podemos identificar a la espiritual, ¿verdad? Sí, yo tengo una pregunta sobre el título de la charla, que es compañero de viaje, que no es la relación discípulo-maestro, sino de pares, ¿verdad? Entonces se podría decir que cuál es la función de los compañeros de viaje, apoyarnos, aunque realmente estamos todos tratando, ¿verdad?, en un mismo sendero, sí. Entonces la función apoyarnos. Bueno, hay un elemento muy importante, ¿verdad?, primero que todo, que es el llamado la fraternidad. Muchas veces hay cosas que le están poniendo a un individuo que es parte del proceso. Por ejemplo, déjenme yo traerlo un momentito. Muchas veces, por ejemplo, nosotros caemos en la crítica irreflexiva de que tal persona está pasando por tal o cual situación. No nos damos cuenta de que en realidad esos son síntomas o efectos de un proceso por el cual la persona está atravesando. Denme un segundito, ¿verdad? Bueno, el punto es el siguiente. Por ejemplo, cuando una persona va desarrollando la capacidad del discernimiento, de viveka o del mindfulness en algunos casos, en esa persona puede surgir como parte del mismo proceso una especie de tristeza profunda, una tristeza desgarradora, incontenible, ¿verdad? Y probablemente en otra persona una depresión invalidable. Esos dos síntomas, una tristeza profunda, Blavatsky lo señala en ese artículo precisamente. Dice que no te detengas por el problema de la tristeza, que no te dejes sucumbir por la tristeza, porque la tristeza no es más que una manifestación de que viveka está subiendo.
Cuando aparece Viveka, cuando aparece el discernimiento, cuando aparece el mindfulness, o sea, la verdadera percepción clara y profunda, el ego, el yo personal, la personalidad se resiste y comienza una batalla interna, porque el individuo está saliendo de ese estado de conciencia y esa batalla interna se refleja como depresión, como tristeza, pero es que el individuo está viendo ahora con más claridad aquello que antes veía como algo normal, está en conflicto con sus propios deseos animales y por ende va surgiendo otra cosa que le llaman desapego. Ese desapego hay personas que lo señalan como frialdad, indiferencia, apatía, cuando en realidad el individuo está despertando a un nivel un poco más alto, pero nosotros caemos en el error de decir fulana se está poniendo loca, mira qué fría se ha vuelto, qué indiferente, ya no comparte, le conté un chisme de fulana y no me dijo nada. Entonces la persona va mostrando ciertos comportamientos que ya no son usuales, que van en contra de la corriente. Pero en realidad lo que está pasando es que está entrando en otro proceso, un proceso de despertar que es doloroso, muy doloroso, porque está dejando cosas atrás, a veces en contra de su voluntad. No sé si eso tiene sentido, ¿verdad?, en relación a lo que comentaba. Le preguntaba a Arjuna, a Krishna, ¿verdad? ¿Cómo es una persona iluminada? ¿Cómo yo reconozco una persona iluminada? Y él le decía, bueno, tiene 3 características. La primera es que carece de deseos. ¿Okay? Carece de deseos. Y solamente, ¿verdad?, está enfocado en el Espíritu Supremo, que es la fuente de la felicidad. Dice, la segunda característica es que carece de apegos. Carece de apegos y también de repulsión a todo cuanto pueda sucederle, pues obra de manera inegoísta. Y dice, finalmente la persona iluminada tiene sus sentidos subyugados. Parece que alguna verdad pensaba que el individuo iluminado usaba un traje de marca o algo por el estilo. Tenía unos cuantos guardaespaldas, ¿sabes? Pero la persona iluminada no tiene rasgos externos. Carece de apegos y de rechazos, carece de deseos por supuesto, egoístas, y tiene un control extraordinario sobre sus sentidos. Su mente está enfocada en el Espíritu Supremo, que aparentemente es la fuente de toda felicidad. ¿Alguna pregunta? ¿No? Feliz fin de semana y gracias por ser tan pacientes, ¿verdad? Y tan tolerantes. Gracias, Víctor, por esta enseñanza. Bueno, gracias a todos ustedes. El domingo próximo tenemos a la hermana Lourdes con un tema sumamente interesante, que es el Dharma, filosofía de la conducta. Así que no se la pierdan porque vamos a entender el Dharma. A veces tratamos de confundirlo y la gente cree que es el Dharma. No. Vengan el domingo para que entiendan verdaderamente qué es el Dharma y no tengan confusiones en este gran proceso. Y no crean que estamos tan solos, porque hay
muchos millones de habitantes en Puerto Rico. Aquí habemos quizá 30 personas con este interés en esta enseñanza. Ya esos son compañeros de viaje. Porque cuántos millones hay y este grupito está tan pequeñito. Pues somos compañeros de viaje. No sé si vamos en la colita, a mitad de camino, pero vamos caminando en ese mismo interés. Pero lo importante es caminar. Y la intensidad con que hacemos el camino es sumamente más importante. Así es que agradezco su asistencia, porque mientras más aprendemos, más podemos dar. Y los esperamos el domingo. Recuerden que hay clases los lunes a las 5:30 de la tarde, que hay clases los miércoles a las 7 de la noche y que hay clases los sábados a las 3 de la tarde. No se pierdan esa oportunidad. Magali, también que para los miembros, que no se olviden que también el domingo, siempre el último domingo de cada mes, tenemos una reunión. El último domingo de mes es la reunión de miembros. Se hace un estudio para miembros. No es un estudio de algo que usted, wow, ¿dónde estará en ese libro que vamos a estudiar? No, es el libro que otra persona está leyendo, viéndolo desde esa perspectiva que lo ve un miembro. ¿Cuántas cosas se van descubriendo? A veces nos quedamos sorprendidos si este librito lo ha tenido en la mano más de 20 años. Pero cuando se estudia como miembro de la sociedad, hay algo que pasa en nosotros internamente que tenemos como una comprensión. O no sé si el grupo que se reúne con un solo pensamiento hacer un trabajo interesante. Así es que no lo olviden, después de la reunión, siempre se le manda por correo el aviso, pero después de la reunión dominical pasamos a la reunión de